Buenas noches, estamos en esta primera edición de Reflexionando con el CEDIAL, un programa que lanzamos a partir de hoy en el CEDIAL TV Muy buenas noches, estamos en otra edición de Reflexionando con el CEDIAL. En esta oportunidad estamos, como habitualmente, con Mónica Vallejos, una de las integrantes de nuestro Centro de Investigación Académico, y tenemos el honor de recibir en este programa especial que queremos dedicar para ver la provincia de Buenos Aires, el mayor de los distritos del país. Justamente trajimos un especialista en esta área geográfica. Debe ser una de las personas que mejor conoce el principal distrito nacional, digamos. Por eso, en el caso de Mauro Beltrami, que justamente es licenciado en el área de turismo, pero también es un especialista porque tiene una maestría en historia, nos va a venir muy bien, sobre todo porque en su cerebro, por charlas previas a este programa, puedo garantizar que tiene el mapa de la provincia ahí como pocas personas he visto, ¿no? Al punto tal que conoce exactamente la cantidad de electores, habitantes, y bueno, la provincia de Buenos Aires es un territorio muy rico y no es solamente el AMBA, como pareciera que la cobertura periodística está hablando. La provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo. Mónica, muy buenas tardes. Ahora enseguida lo presentamos a Mauro. Hola, buenas tardes. Bueno, Mauro, gracias por estar aquí hoy en Reflexionando con el CEDIAL, en CEDIAL TV. Arrancamos con vos y a ver, ¿qué pasa en esta provincia de Buenos Aires? Porque, primer punto, es muy heterogénea. Sí, en principio, Daniel y Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar en este espacio tan importante y tan interesante que están construyendo y que sé que llega a muchísimos compañeros, militantes del campo nacional y popular y también a otros ámbitos académicos y permite establecer, digamos, diálogos y debates, ¿no? En este sentido. La provincia de Buenos Aires es sumamente heterogénea, de hecho, si por algo se caracteriza, justamente es por la ausencia de uniformidad en todo sentido. En términos demográficos, en términos productivos, en términos territoriales, en términos sociales. Podríamos decir que es casi, digamos, como un territorio donde se mezclan múltiples procesos que le dan una diversidad única, ¿no? Y en ese sentido también, a veces, cuando la miramos, buscamos simplificar para el análisis lo que es esta complejidad territorial, y terminamos invisibilizando un montón de procesos que también, digamos, forman parte y son parte constitutiva de la provincia. Si uno se pone a pensar, incluso cuando la queremos desagregar en algunas de las múltiples formas de regionalizaciones que tiene la provincia, por ejemplo, si tomamos en términos electorales las secciones electorales, dentro de cada sección electoral también tenemos una multiplicidad y una variedad en términos territoriales que es gigante. Yo, por ejemplo, vivo en Ensenada, tercera sección electoral, y en la tercera sección electoral tenemos desde los municipios más densamente poblados del conurbano bonaerense hasta Punta Indio, que es un distrito, digamos, relativamente chico, ¿no? Sí. O sea, prácticamente siempre uno dice, ¿no? La provincia de Buenos Aires, por extensión, quizás por habitantes, por la diversidad geográfica, no solamente desde el punto de vista topográfico, sino por la cantidad de historias y tradiciones, es prácticamente un país dentro de otro. Sí, totalmente, coincido. Hay una iniciativa muy interesante, ya que sacaste el tema de historia, ¿no? Que repasaba el otro día en mi biblioteca mientras estaba terminando de darle forma a un trabajo que básicamente, digamos, tiene que ver con los congresos de historia de los pueblos, que se organizaron y tuvieron mucho auge durante el primer peronismo, ¿no? Y lo traigo, digamos, acá a la mesa porque justo en este momento el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, que es comandado por Augusto Costa, está llevando adelante una iniciativa similar que tiene que ver con historias bonaerenses. Y esto es muy interesante, digamos, y se establece ahí también una serie de, primero una ligación histórica interesante entre el primer peronismo y el proceso, digamos, que
se está desarrollando actualmente en un contexto completamente distinto, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con a veces, digamos, la visibilización de lo que es la historia local, la historia regional y procesos, digamos, que a veces aparecen al margen, ¿no?, de lo que es la línea de la descripción histórica hegemónico dominante en el ámbito provincial. Y esto a mí me parece un dato fundamental que justamente tiene que ver con reafirmar, ¿no?, la unidad de la provincia, pero en la diversidad de las múltiples relaciones sociales y culturales que se establecen en su territorio. Bueno, avísame, Mónica, cuando vos querés participar, porque si no yo me pongo a charlar. No. Pero, sí. Sí, no, yo también, es un candidato para que le preguntemos un montón de cosas, ¿no? Dudas que uno tiene. Decime, ¿de qué manera está golpeando la pandemia en la provincia de Buenos Aires, si tenés alguna idea? Porque los números que se ven en el último tiempo marcan una diferencia importante de casos entre provincia y ciudad. O sea, en ciudad aparentemente los contagios son mayores y en provincia no, como que están más resguardados. Como a propósito de esto que estabas hablando, ¿no?, que decías que es tan diversa la composición, digamos, de la provincia, ¿cómo estás viendo vos esta situación de la pandemia? Bueno, en principio la información oficial que uno tiene es que por eso existen estrategias también diferenciadas, ¿no?, que tiene que ver con la forma de abordaje del gobierno provincial y de sus políticas de contención en lo que es el AMBA y lo que es el interior de la provincia, que en principio, digamos, parecieran adecuadas, ¿no?, porque lo que buscan es también, por un lado, resguardar la salud de la población, que creo que hoy es una demanda mayoritaria de los bonaerenses y de los argentinos en sí. Sí, y ralentizar un poco el proceso también, ¿no? Sí. La idea, todo se enfoca allí, ¿no?, para ralentizar un poco. Lo que pasa es que también hay que entender que la provincia de Buenos Aires está teniendo, dentro del mismo territorio de la provincia, distintas fases en distintas ciudades también. Exacto. Por eso le preguntaba, es decir, así como él decía que tenés lugares como Punta Indio que son absolutamente desolados. Conozco mucha gente que vive en las afueras, digamos, de las áreas comerciales de la provincia, que dicen que no tienen casos, o sea que está como funcionando muy bien, que se cuidan y que no hay casos. Pero por otro lado, bueno, ¿dónde estarían los focos más? Porque los medios dicen otra cosa a veces, ¿no? Los medios plantean que los casos se dan exclusivamente en las zonas más pobres, y no me consta, esto es lo que digo, ¿no? Es decir, el testeo, digamos, poco científico que puedo hacer con gente que vive en zonas más abiertas, me indica que se están cuidando, que no hay casos, que la distancia ayuda, y bueno, es sobre un poco cómo la pandemia se apoderó, digamos, de la geografía de la provincia. ¿Dónde estarían los focos centrales? En principio, digamos, sin tener, en mi caso, un estudio sistemático sobre eso, ni mucho menos, pero sí algunos elementos que me parecen interesantes, ¿no? También cuando se aborda desde lo mediático lo que es el tema de la pandemia. En principio es cierto, aparece, digamos, como un sesgo despectivo hacia los sectores populares muchas veces, ¿no?, mostrando como que hay una menor propensión al cuidado en esos barrios, digamos, o que existen mayores focos de contagio que en los barrios de clases medias o de las clases altas. También es cierto que en general la propagación de este tipo de digamos, de pandemia viene por sectores, digamos, con posibilidad de consumo, digamos, y que en este caso, ya sea por la adquisición de bienes o por los propios viajes turísticos, fueron como agentes de transmisión de esta enfermedad, y eso es algo que es insoslayable, ¿no? Por otro lado. Después, en relación a lo que sucede, puedo dar el caso también de lo que pasa en Ensenada y cómo también es importante en esto, digamos, no tomar decisiones apresuradas, sobre todo vinculada a algunos sectores que pretenden una apertura prácticamente rápida y desordenada, con la excusa de resguardar lo que es la producción. En Ensenada no había casos de COVID-19 hasta hace relativamente poco, que se empezó a detectar un pequeño, digamos, núcleo de contagios dentro de un barrio popular que queda fuera de lo que es la ciudad de Ensenada, queda, digamos, en una zona periurbana de La Plata, pero que forma parte del partido de Ensenada,
pero no pasó mucho tiempo para que se detectaran casos acá en pleno centro, y el intendente, digamos, con muy buen tino, tomó la decisión de empezar, digamos, a pedir una intervención más fuerte, digamos, para controlar también y prevenir los contagios. Pero por otro lado también, con el tiempo que se ganó durante estos últimos meses, hubo tiempo para que el propio municipio de Ensenada terminara un hospital propio en Punta Lara, recuperando un viejo hotel, por ejemplo, el Hotel de Supe. Entonces, esto tampoco es menor, digamos, visibilizarlo. El tema de que acá no estamos diciendo que no va a haber contagios, ni mucho menos, sino que el tema es que uno también puede ganar tiempo para poder construir todo aquello que falta, digamos, para poder atender en el caso que sea necesario. Y en este caso creo que es un buen ejemplo, digamos, de priorizar por un lado políticas públicas ligadas a la salud, pero que por otro lado forman parte de sectores como la construcción, la inversión pública fundamentalmente ligada a la obra, que es empleadora intensiva de mano de obra, y que permite la recuperación, digamos, de algunos de los edificios que existían en Punta Lara, como el viejo Hotel de Supe, y se transforma en un hospital, digamos, en este caso, para atender una demanda potencial que no sabemos si en algún momento va a hacer uso o no de esas camas, pero que, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Claro. Después, en el interior también, uno lo puede ir viendo, digamos, que hay lugares que tienen una mayor apertura, porque lógicamente no se registran casos, y por eso también el desescalamiento de esto seguramente va a continuar siendo por regiones, ¿no? Esta idea de pasar de fase a fase, ¿no? Según lo que marcan los expertos. Bueno, ahora, así todo, puede que en algunos sitios pueda eventualmente haber algún retroceso en particular, porque, como dijo el gobernador, no podemos en esto, digamos, decir cuál va a ser el escenario futuro. Podemos hacer prospectiva, digamos, podemos plantear múltiples posibilidades, pero me parece que conviene ser cauto y, en este caso, digamos, ir monitoreando cómo se puede sostener una intervención del Estado que termine, digamos, protegiendo fundamentalmente a los grupos más vulnerables, que son justamente los sectores populares también desde el punto de vista económico y sanitario, porque también, digamos, conviene decirlo, y uno se lo plantea, ¿no? Y hasta con una mirada crítica de muchas políticas, pero está claro que la matriz de intervención que tiene el gobierno actual, nacional y provincial, está en función de resguardar los intereses de los sectores populares frente, digamos, a las intenciones del mercado, o de lo que comúnmente se denomina mercado, que en realidad son los grandes actores de ese mercado, que pretenden, en este caso, que cada uno, en función de su rol individual, acceda o no a los servicios de salud y, en este caso, a la alimentación básica durante estos procesos. Yo ni me quiero imaginar qué hubiera pasado con otro gobierno, ¿no? Creo que estaríamos como Ecuador, como Colombia. Claro. En realidad, bueno, es notable cómo desde los distintos países latinoamericanos, cuando se los entrevista, por ejemplo, dicen que la están pasando muy mal, y cómo envidian las medidas, ustedes no, dicen, y cómo envidian las medidas que se adoptaron acá. O sea que Alberto se lleva muchas estrellitas por parte de los países latinoamericanos, ¿no? Y sobre todo, rescato cuando lo ha dicho Axel Kicillof también, pero también Alberto Fernández, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en una nota en el CEDIAL. En realidad, esta crisis impensada, repentina, que nos tomó a contrapierna, por decirlo de alguna manera, ha puesto blanco sobre negro, ha hecho emerger la cantidad de desigualdades que no estaban a la vista, ¿no? El presidente Fernández decía justamente, con el tema del IFE, este ingreso familiar de emergencia, ha permitido visibilizar a 8 millones de personas que no figuraban en ningún lado, por un lado. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, como imagino que en muchos distritos del país, también se ha puesto de manifiesto las faltas de infraestructura. Y, por ejemplo, yo vivo en el tercer cordón del conurbano bonaerense, donde cuando se venden los mapas, estoy a medio centímetro de que termine el mapa, por decirlo de alguna manera, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un cerco muy duro, un cerco muy importante, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos bancos acá. Como si fuéramos casi contrabandistas de frontera, tenemos que cruzar a pie hacia el partido de al lado, que es Ezeiza, donde no hay ningún banco, por ejemplo,
hay un solo banco de la red Banelco, o sea que quienes tienen empleados públicos o algo que por ahí tiene la red Link por el Banco Provincia, por ejemplo, no tienen cómo resolver este tema. Y para llegar al siguiente banco hay que irse a una ciudad, que es Monte Grande, que está a 2 ciudades de diferencia, porque hay que atravesar otra ciudad que es la ciudad del Jahuel. Por ejemplo, no tenemos hospitales nosotros acá. Tenemos que atravesar 2 ciudades para llegar a un hospital. Yo supongo que esto, claro, esto demuestra cómo muchos booms inmobiliarios de los años buenos, por decir, incluso muchos con un gobierno popular que han provocado una expansión muy grande geográfica, residencial. Claro, se crearon muchas ciudades dormitorio también, que cuando se tienen que convertir en ciudades de residencia fija durante todo el día, no tiene infraestructura. Incluso no hablo solamente de cuestiones bancarias que serían solucionables por ahí en formatos electrónicos, pero estoy hablando de cuestiones básicas, de manutención, de transporte, de salud. No habría cómo ir hacia un lugar. No tenemos, por ejemplo, ni una remisería, y el pueblo en el que yo estoy no es todo un pueblo con buen poder económico, es mitad y mitad. Y la mitad que no tiene coche propio, no hay una remisería, pero para un hospital tiene que hacer 10 kilómetros hasta la ciudad de Monte Grande. Yo creo que lo bueno, como vos dijiste recién, Mauro, que teniendo un gobierno de las características de un gobierno actual, de una alianza amplia del campo nacional y popular, obviamente una vez que pasemos esto, que en algún momento va a ir aflojando, en algún momento vamos a pasar, bueno, habrá que llegar el momento y haber tomado nota de todas las carencias, porque, y acá los dejo hablar a ustedes, la opinión de los expertos infectólogos, yo no soy infectólogo, hablan de que esto no va a haber un quiebre, decir, bueno, ¿te acordás cuando tuvimos la pandemia? O sea, vamos hacia un mundo mixto, Alberto Fernández lo dice a cada rato, no vamos a volver nunca a aquella normalidad. Entonces, si vamos a tener permanentes entradas y salidas, bueno, el Estado va a tener que ocupar el rol que está ocupando en muchos ámbitos, pero ha puesto en desnudo cuántas faltas de infraestructura tenemos, ¿no? Cierro acá, un viejo techista me decía que un techo no se sabe si tiene filtraciones hasta que llueve. Claro. Sí, totalmente. Sí. Yo me estaba preguntando, vos hiciste mención, Mauro, al tema del turismo. Sabemos que esta pandemia es extranjera, digamos, vino en los aviones. ¿Qué pasa con el turismo hoy como industria, sobre todo en el tema de provincia? ¿Qué incidencia tiene? Y bueno, y cómo pinta para después de la pandemia, cuando esto pase. Aunque ya se están vendiendo pasajes, ¿no? En principio el turismo es uno de los sectores más afectados, ¿no? por los efectos de la pandemia. La imposibilidad de moverse, el turismo se sienta básicamente sobre el desplazamiento territorial y la imposibilidad de desplazamiento por motivos de ocio u otros, digamos, que puedan ser equiparables, evidentemente lo que hizo es afectar fundamentalmente en este sentido. Argentina, no obstante, no sufrió los efectos negativos que sufrieron otros países porque logramos terminar la temporada de verano, que para muchos distritos es fundamental, ¿no? Imagínense lo que hubiera sido esto sin posibilidad de que distritos como el Partido de la Costa, Villa Gesell, Pinamar, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Necochea, Montehermoso, hubieran podido tener su temporada de verano. Realmente hubiera sido, digamos, mucho más catastrófico de lo que puede ser a nivel de económico, digamos, en el turismo que lo que es ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un dato para tener en cuenta que obviamente, digamos, hay que contextualizar y hay que ver que igualmente fue muy afectado. En principio se están planteando la posibilidad de empezar a tener reaperturas de turismo, digamos, a nivel local o microrregional, es decir, lo que se llama turismo de cercanía o miniturismo. Este es un planteo que está hecho desde la Secretaría de Turismo de la Nación, que forma parte del Ministerio de Turismo y Deportes actual de la Nación, donde el objetivo es empezar con los desplazamientos de pequeña escala entre localidades aledañas, donde aparece, digamos, una idea también que es esa del corredor seguro, del sitio seguro, digamos, para evitar la propagación de la enfermedad. Si uno lo mira en términos más estructurales, creo que hoy la actividad turística ya es observada, digamos, de forma mucho más global
no solamente por aquellos destinos que son receptores de turistas y cuyo territorio recibe un uso intensivo por parte de la demanda, también por muchos de los territorios que son emisores de demanda. Yo hoy imagino que a un intendente, digamos, de algún distrito densamente poblado del conurbano, de un perfil de clase media, le interesa muchísimo dónde van a veranear sus habitantes, ¿no? Y eso no se daba porque a uno no le interesaba demasiado hacia dónde iba la gente, digamos, y hacía sus cosas. Bueno, creo que hoy en día sí aparece ese interés por parte de los intendentes y de los referentes políticos y vecinales de los distritos mayormente emisores de la demanda, y por otro lado, en los distritos, digamos, que tienen a la actividad turística como núcleo fundamental, también empiezan a plantearse desde dónde vienen los turistas que vienen a consumir, ¿no? Antes, en estos procesos de consumo, dentro de la economía capitalista, al consumidor te interesa de dónde viene para saber después cómo le vendés, digamos, o cómo llegás a ese mercado. Pero después, digamos, no tenés demasiados pruritos. Le vendo tanto a un ensenadense, a un bericense, digamos, o a un colonense, y no tengo problema, digamos, de venderle. Ahora, hoy en día, eso evidentemente va a tener, digamos, algún tipo de cambio, porque empieza esta idea de la salud a primar, digamos, en muchos de los procesos. Por eso se están trabajando diferentes protocolos y diferentes sellos sanitarios también en el ámbito turístico como una forma de buscar minimizar la propagación, digamos, de enfermedades contagiosas dentro de la práctica turística. Por otro lado, también aparecen algunos desafíos, y con esto cierro, que son interesantes. Es evidente que el turismo doméstico, el turismo interno va a ser clave, digamos, en esto. Y para nosotros es fundamental, quienes defendemos, no solamente desde por una cuestión, digamos, de militancia política, sino fundamentalmente por un sentido de análisis crítico de diferentes variables económicas. Defendemos el turismo doméstico, que es fundamental en Argentina, porque es una forma de redistribución territorial del ingreso, ¿no? En este sentido, es muy importante considerar que si nosotros no tenemos una política global que busque, digamos, reactivar rápidamente, digamos, el consumo, poner plata en el bolsillo de los sectores populares y medios que rápidamente le vuelquen al consumo y fundamentalmente al consumo turístico, muchos de estos lugares, digamos, van a tener serios problemas. Pero por otro lado también aparece un desafío. En los distritos costeros, donde hay un uso intensivo del territorio, muchos empiezan a plantear cuánta gente puedes meter en 1 metro cuadrado de playa o en 10 metros cuadrados de playa. Y ese, digamos, qué impacto va a tener en la demanda cuantitativa total en ese destino, ¿no? Y esto, digamos, no es menor. Hay muchos negocios que se están planteando, sobre todo de baja escala. Un hostel donde tenés 4 camas en una pequeña habitación. Bueno, ¿es viable, digamos, ese modelo de negocio? ¿Es viable, digamos, por ejemplo, bueno, hay un montón de planteos vinculados a esto, ¿no? Y evidentemente no hay respuestas todavía que tengamos, al menos, de cómo abordarlo. Porque, bueno, al mismo tiempo, perdóname, Mónica, al mismo tiempo se me está ocurriendo ahora que se les puede plantear a los empresarios, los emprendedores, a los municipios, al turismo local, también hay una oportunidad, en el sentido que gran parte de nuestro turismo, el experto en esto sos vos, de alto poder adquisitivo, muchas veces opta por destinos en el exterior. Y me estoy refiriendo a Brasil, me estoy refiriendo a Estados Unidos, me estoy refiriendo a Europa. En un primer momento es muy probable que ese turismo, que seguirá siendo de alto poder adquisitivo, por razones sanitarias, quizás no pueda, o de autoconservación, quizás empiece a mirar un poquito hacia adentro. ¿No es en el fondo también una oportunidad ese turismo que era expulsivo, de exportación, y que ahora puede ser receptivo? Coincido. Además, mira, una cuestión que me parece importante marcar, y en esto sé que quedo mal con muchos colegas, digamos, y amigos, pero es una cuestión fáctica. La ley 25997, que es la Ley Nacional de Turismo, establece al turismo receptivo, es decir, al turismo internacional en Argentina, como una actividad de interés, digamos, porque es generadora de divisas. No dice qué sucede con el turismo emisivo, pero uno, digamos, simplemente leyendo esa parte, que es el artículo 1 de la Ley 25997, puede sacar las conclusiones de que entonces el turismo emisivo, ¿no? Es una actividad de importación no tradicional que lo que hace es ser expulsora de divisas, digamos, ¿no? Porque evidentemente las necesitas para ir a consumir en otro país. En este sentido, digamos, si el turismo receptivo es equiparable a un tipo de exportación no tradicional, el turismo emisivo tiene que ser equiparable a un tipo de importación no tradicional. Y le caben las generales de la ley, ¿no? Y en esto tiene que primar el interés nacional y los procesos de recuperación, digamos, en función de ese interés nacional. A mí me parece fundamental entender esto
para ver de qué forma, digamos, gran parte de las divisas que se fugan por el turismo emisivo en Argentina pueden volcarse, digamos, hacia el adentro del territorio, dinamizando realmente las economías regionales por el lado del consumo y favoreciendo también la inversión. En muchos casos el turismo genera un tipo de inversión directa que está vinculada al sector de la construcción, que es empleador intensivo de mano de obra también. Entonces no es menor eso, considerarlo. Mónica, y otros servicios también. ¿Vos querías hablar? Estaba pensando, voy a poner una piedrita en zapato. esta reflexión que estamos haciendo. Es decir, hay algo que yo hago bastante turismo local y en los últimos años particularmente, ¿no? Y lo que yo noto es que no hay mucha inversión en servicio. Es decir, la diferencia entre ir a un hotel, por ejemplo, para clase media, de aquí, suponete en provincia de Buenos Aires, e irte a un hotel de clase media en Brasil es un abismo. Es decir, el nivel, solamente la infraestructura, el gusto con el que ponen las cosas, el servicio, los servicios adicionales. Y en gran medida el turismo local escapó de eso porque tenía la posibilidad de afuera. Ahora, bueno, no la tiene. Ahora, ¿qué va a pasar? No, yo creo que hay mucho profesional que está capacitado para poder lograr eso, pero ¿qué nos falta? ¿Inversiones? ¿Qué nos falta? Alguien que realmente diga, bueno, muchachos, vamos a poner reglas claras y a partir de ahora hay un mínimo que tiene que ser de servicio, que tiene que ser resuelto en todos los casos y que no, como para ser más receptivos, ¿no? Yo creo que acá volvemos un poco al planteo del rol del Estado y de cuáles son las condiciones. Es cierto lo que decís, Mónica, y coincido. De hecho, creo que forma parte, digamos, de como un discurso que uno escucha mucho, esto de que a igualdad de oferente, digamos, muchas veces el de afuera tiene una mejor calidad de servicio y es cierto, digamos, y es innegable, digamos, cuando uno lo compara, por ejemplo, con Brasil. Ahora, también es cierto que habría que ver, digamos, cuáles son los márgenes de rentabilidad y cuáles son los salarios promedios, digamos, y un montón de factores que tienen que ver, digamos, con la propia dinámica del sector, ¿no? Para ver las razones por las cuales se da esto, y por otro lado, digamos, también cuáles son los modelos sobre los que se asientan, digamos, estos servicios. Yo coincido, creo que, bueno, la ley 25997 establece también a la calidad como un principio, porque se había detectado en la época de Néstor Kirchner como un gran problema que había en relación a la calidad del servicio, y que históricamente, digamos, se compite, digamos, en función del precio y del volumen, ¿no? Ese era un gran problema. Ahora, también es cierto que el Estado tiene que tener un rol fundamental, ordenador y activo, y sabemos que el Estado fue vaciado. Hoy, por ejemplo, no hay capacidad de fiscalización siquiera de la ley de turismo de la provincia de Buenos Aires y el decreto hotelero. Los hoteles son fiscalizados por las provincias, no por la nación. Y digamos, también marca, ¿no?, cómo muchas veces tenemos normas que tienen, digamos, un espíritu y un contenido concreto que después en la práctica ni siquiera se puede fiscalizar su cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación. Ese es un problema. Por otro lado, también es cierto que tenemos que plantearnos un montón de cuestiones vinculadas al modelo de desarrollo turístico. Nosotros, en los últimos años, ni hablar, digamos, durante el macrismo, ¿no?, en realidad el turismo forma parte, digamos, de un tipo de economía capitalista en una fase rentístico, especulativa y financiera que está sostenida por un montón de normas, entre las cuales podemos trazar hasta la propia ley de entidades financieras de la dictadura, pero también a otra ley de la dictadura, que es, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que hacen hincapié en procesos de acumulación donde al suelo se lo ve únicamente en función de la renta. Y en este caso el turismo, digamos, también se lo ve en muchos casos en función de un modelo rentístico y de acumulación, donde la inversión turística se la ve como una forma de valorizar el metro cuadrado, digamos, construido a mediano plazo. Esto, digamos, hay que mencionarlo. Muchas veces la infraestructura, digamos, que busca favorecer el desplazamiento turístico hacia una localidad en particular, en la práctica, y de una forma, digamos, abierta, lo que termina generando es un trastocamiento de tierras productivas hacia tierras, digamos, que se van a dedicar
a la inversión inmobiliaria, dándole un uso que es especulativo porque no está vinculado a la necesidad del acceso a la vivienda, sino digamos que está vinculado a la segunda, tercera y cuarta vivienda para justamente tener una renta turística en un lugar intermedio entre el destino turístico, digamos, y el lugar de origen de la demanda. Es decir, hay que discutir estructuralmente también cuál es el modelo de desarrollo turístico y realmente, digamos, cuáles son los mecanismos de intervención del Estado para el desarrollo turístico en función, digamos, del tipo de economía que uno quiere. Si una economía vinculada a la producción y al trabajo, por ejemplo, en turismo, parece mentira lo que les voy a decir, pero no hay estadísticas que miran cuánto empleo genera el turismo hoy. No la hay. Ahora sí sabemos qué cantidad de turistas viajan. Sí sabemos cuál es el nivel de ocupación hotelera, es decir, tenemos datos que son útiles para el capital para tomar decisiones, pero no tenemos datos vinculados al empleo. Y es altamente movilizante, ¿no? Porque un turismo demandante también implica infraestructura en caminos, en conectividad, en gastronomía, en un montón de áreas, por eso es como movilizante, ¿no? El turismo no es solamente gente feliz descansando, sino que también es un gran disparador de desarrollos regionales. A veces cuando hablamos de desarrollos generales pensamos solamente en alfajorcitos. Sí. Claro, también ese escenario que plantea debe tener mucho que ver con el trabajo precarizado, ¿no? En el área de turismo. Seguramente. El trabajo temporario. Es un gran generador de trabajo precarizado, de medias jornadas mentirosas, digamos, en muchos rubros, de empleo estacional, y muchas veces, digamos, cuando uno lo mira, digamos, en función de las economías locales, ¿no? Es cierto que el turismo, digamos, dinamiza muchas economías, pero también, digamos, en muchos distritos fue generando modelos de acumulación donde necesitas entender al territorio como un contenedor de gente para poder sostener, digamos, fuera de temporada a la construcción para generar un empleo que mueva la economía. Y así vos tenés, digamos, algunos de los desastres ambientales también en la costa atlántica bonaerense, donde prácticamente la totalidad de la costa está antropizada. Porque vos tenés distritos como el Partido de la Costa, por ejemplo, que van desde la Ruta 11 hasta la línea costera, donde fuera de temporada la actividad económica viable que tiene que ver, digamos, con lo inmobiliario, con la construcción, digamos, con los servicios, ¿no? Donde año a año tenés que meter más gente y prácticamente el éxito está dado, digamos, por poder meter mayor cantidad de gente viviendo durante un periodo de tiempo, digamos, muy cortito, ¿no? Esto también, digamos, es bueno tenerlo en cuenta dentro del análisis. Y por otro lado, respecto a lo que decía Mónica, creo que también hay un gran desafío que es incorporar a las estrategias de promoción turística, cambiar la dinámica de las estrategias de promoción turística, pensando, digamos, en nuestro propio contexto, digamos, argentino y latinoamericano. Hoy tenemos 4,5 millones de personas que viven en la economía social y popular, incluyendo, digamos, en muchos distritos turísticos, donde hay muchas personas, ¿no?, que forman parte de la economía social y popular y que no aparecen visibilizados, porque fíjense que desde el Estado seguimos promocionando a los grandes actores de la oferta turística, seguimos promocionando a los grandes hoteles en los folletos oficiales, nosotros como Estado ponemos plata para promocionar al privado, en las ferias internacionales, en los medios y todo, contando las bondades de nuestros prestadores turísticos más consolidados, pero invisibilizando a aquellos pequeños oferentes que forman parte de los procesos de prestación de servicios turísticos, pero que no aparecen en ningún folleto, están invisibilizados también, y no los queremos mostrar prácticamente, ¿no? Fíjense cómo muchas veces también está ese sesgo, donde la promoción turística y la idea de la promoción turística lo que hace es no redistribuye los bienes simbólicos hacia adentro, sino lo que hace es profundiza la posición dominante de aquellos que están instalados con una infraestructura ya pensada en un servicio de calidad. Exactamente, el poder del dinero, definitivamente. Bueno, yo les pido mil disculpas, hemos llegado casi al tiempo de nuestro programa, estamos casi en el cierre. Conversar con Mauro sería para hablar tardes completas porque uno le va sacando temas y realmente... Ahora, ha abierto una puertita muy interesante y que tiene que ver no solamente con el esparcimiento, sino que claramente con lo económico, ¿no? Con la constitución de una nación, el turismo como un componente central, y sobre todo tanto que nos pavoneamos de que tenemos tanto territorio y todos los climas y no sé qué. El turismo debería ser una
¿no? Una materia que debería estar ya ordenada desde tanto tiempo. Hablábamos antes del programa, podemos estar en un 6%, me decías, del PBI prácticamente genera el turismo en condiciones normales, ¿no? Cuando la Tierra es redonda, me refiero. ¿Estamos en un 6% del PBI argentino, Mauro? Sí. Es una actividad importante, ¿no? Históricamente formó parte, no recuerdo, pero llegó a ser, digamos, el tercer o cuarto complejo exportador del país en cuanto a generación de divisas también, digamos, es una actividad interesante. Durante el gobierno de Cristina Fernández se crea por primera vez un Ministerio de Turismo de la Nación, no hay que olvidarse tampoco de eso, y durante el gobierno de Kirchner se sanciona una nueva Ley Nacional de Turismo, digamos que fue muy interesante porque reafirma un nuevo rol del Estado, creando organismos importantes y algunos espacios para la facilitación interministerial, porque obviamente, digamos, el turismo no se gestiona solamente pensando en los procesos de promoción turística, sino fundamentalmente vinculándolo a otros procesos que tienen que ver con transporte, conectividad, infraestructura, redes, ¿no? Eso me parece que es importante. Creo que dentro de los desafíos está esto que dice Mónica, que es establecerlo realmente como una política del Estado, que entiendo, digamos, que va por ese camino, porque ya con Néstor y con Cristina Kirchner lo fue también con Perón. No nos olvidemos que el segundo plan quinquenal de Perón lo tomó al turismo como un apartado importante dentro de un capítulo, que era el de acción social. Lo fue con Domingo Mercante, que sancionó la primera ley provincial de turismo allá en el año 1948, es decir, el turismo, digamos, es un instrumento fundamental de redistribución interna de la riqueza y del ingreso por un lado, y hay que entenderlo de esa forma, porque lo que logra es trasladar, digamos, consumos de un sitio donde se genera riqueza a otro sitio, y por otro lado también es un generador, digamos, potencialmente importante de divisas. Pero depende, si se lo deja en manos del mercado, lo que va a hacer, digamos, es meterse en una lógica de especulación vinculada a la renta y al uso del suelo, y por otro lado, digamos, a la especulación financiera, que lo que hace es generar, digamos, ¿no?, una desigualdad aún mayor a la existente. Si el Estado lo gestiona e interviene inteligentemente y administra la actividad, es otra cosa. Muy bien, Mauro, Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa, reflexionando con el CEDIAL. La verdad que te vamos a convocar, Mauro, seguramente en más de una oportunidad para seguir conversando con esto. Así que les agradezco a ambos. Bueno, hemos compartido con Mauro Beltrami este programa, con Mónica Vallejos, a quien ven habitualmente en nuestras emisiones. Esto es Reflexionando con el CEDIAL, temas que nos ocupan, que nos preocupan y nos ocupan. Ese es el lema de nuestro programa. Así que bueno, invitamos a la audiencia, como siempre, a opinar al pie de este video para seguir aportando y seguir conversando sobre nuestra realidad. Mi nombre es Daniel Docampo Espada y los despido entonces hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Chao. Muy buenas noches. Estamos en esta primera edición de Reflexionando con el CEDIAL.